Buenos días, alumnos. En esta oportunidad estudiaremos a las células procariotas y analizaremos con detalle cada propiedad que ésta presente. La palabra procariota proviene de dos términos: pro, que significa antes, y carión, que significa núcleo. Es decir, una célula procariota es una célula sin núcleo diferenciado, donde su ADN se encuentra libremente en el citoplasma. Un organismo que presenta célula procariota son las bacterias. Estas son microscópicas, es decir, miden en micras. Como son muy pequeñas, nosotros tenemos que utilizar un microscopio para observarlas. En esta imagen observamos los diferentes tamaños de estructuras con respecto a las bacterias. Vemos que las bacterias, al igual que las células eucariotas, encajan en las medidas en micras, a diferencia de un huevo de gallina que mide en centímetros. Pero para toda regla general existe siempre una excepción. Tal es el caso de la presencia de una bacteria gigante. En esta imagen podemos ver a esta bacteria conocida como Thiomargarita namibiensis. Esta bacteria fue descubierta en 1999. Llegó a medir 750 micras. Esto significa 0.8 milímetros. Esta bacteria tiene forma filamentosa y acumula nitrato, lo cual podemos ver a simple vista, esos pequeños granos brillantes. Esta bacteria fue hallado en sedimentos marinos de las costas de Namibia, esto es, en África. También podemos indicar que otra de las características de las bacterias es que estas son unicelulares o también son coloniales. Las bacterias son heterótrofas y también autótrofas. Recuerda que las heterótrofas son aquellas bacterias que van a tener que capturar sus alimentos, mientras que las autótrofas serán aquellas bacterias que producen sus propios alimentos mediante el proceso de la fotosíntesis. Las bacterias son cosmopolitas. Esto significa que vamos a encontrar a las bacterias en todo tipo de hábitat. Las estructuras de una bacteria se agrupan en estructuras facultativas y estructuras no facultativas. Las estructuras facultativas son aquellas que no necesariamente están presentes en la bacteria, mientras que las estructuras no facultativas sí están presentes en todas las bacterias. En esta imagen podemos observar cada una de estas estructuras. Empezaremos por mencionar a las estructuras facultativas. Entre ellas tenemos a la cápsula. Esta es la envoltura que aísla y protege a la bacteria cuando las condiciones son adversas. Los flagelos. Esta estructura permite el desplazamiento de las bacterias. Dentro de las estructuras no facultativas tenemos, por ejemplo, a las fimbrias o los pelos que salen de ella. Esta estructura permite la adherencia de las bacterias a la superficie. Entre las fimbrias encontraremos un par de pilis conocidos como pilis sexuales. Estas intervienen en la conjunción bacteriana, que es un tipo de reproducción bacteriana. También una bacteria va a presentar pared celular. Esta le brindará rigidez y forma a la bacteria. La pared celular contiene gran cantidad de péptido glucano.
y dependiendo de esta cantidad de peptidoglucano podremos agrupar a las bacterias en gram positivas y en gram negativas. La bacteria también presenta membranas. Estas membranas presentan invaginaciones conocidas como mesosomas. Los mesosomas cumplen dos funciones. La primera es la respiración de la bacteria, ya que estos no presentan mitocondria. Y la segunda función de los mesosomas es el fijar el ADN. También podemos observar la presencia de varios ribosomas. Estos son del tipo 70S. Como se encuentran agrupadas, los llamaremos polisomas o poliribosomas. También recuerda que esta bacteria no presenta un núcleo definido, esto es que su ADN circular se encuentra disperso en el citoplasma y además este es desnudo, es decir, no está asociado a proteínas histónicas. A esta estructura se le conoce como nucleoide. Finalmente encontraremos un citoplasma bacteriano, que viene a ser el espacio entre la membrana y el nucleoide de la bacteria. Las bacterias se clasifican en dos grandes grupos según su evolución. Estos son las arqueobacterias y las eubacterias. Las arqueobacterias son las bacterias primitivas, las bacterias antiguas. Estas se caracterizan porque viven en ambientes extremos. A diferencia de las eubacterias, estas eubacterias son las bacterias actuales y generalmente la encontramos en ambientes no extremos. Dentro de las arqueobacterias encontraremos tres grandes grupos: a los metanógenos, los halófilos y los termoacidófilos. Los metanógenos son bacterias que obtienen su energía convirtiendo el dióxido de carbono en gas metano. Generalmente lo hallamos en los pantanos. Los halófilos son aquellas bacterias que habitan ambientes muy salados, como por ejemplo en el mar Muerto. Y los termoacidófilos son aquellas bacterias que soportan ambientes muy ácidos y con altas temperaturas. Tal es el caso, por ejemplo, de aquellas bacterias que se encuentran en las aguas termales. Las eubacterias comprenden a los siguientes grupos. Estos son las cianobacterias, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Las cianobacterias son las bacterias autótrofas, esto es, que son las que realizan fotosíntesis. Recuerda que estas bacterias no poseen cloroplasto, sin embargo, han adaptado su membrana para que éstas realicen el proceso de la fotosíntesis. Tenemos como ejemplo al nostoc, o también comúnmente conocido como cushuro. Este tipo de bacteria es fijadora de nitrógeno y es muy nutritiva. Las bacterias gram positivas son aquellas bacterias que poseen en su pared celular mucho peptidoglucano. Tenemos como ejemplo al neumococo, que provoca la enfermedad de la neumonía. Las bacterias gram negativas son aquellas bacterias que poseen poco peptidoglucano en su pared. Tenemos entre ellas a la Salmonella typhi, que provoca la enfermedad de la tifoidea. Existe una diversidad de formas bacterianas. En esta imagen podemos observar las distintas formas de las bacterias. Por ejemplo, tenemos
a los cocos, que vienen a ser formas esféricas. Cuando una bacteria está formada por dos coquitos, diremos que es un diplococo. Cuando este diplococo está encapsulado por una mucosa, a este se le llamará gonococo. Esta bacteria es la principal causante de la gonorrea, que viene a ser una infección en los genitales. Cuando los cocos se agrupan en forma de racimos de uva, son conocidos como estafilococos, mientras que las bacterias en forma de cocos se unen de manera lineal, estos son conocidos como estreptococos. Y así, cuando se agrupan en 4, son conocidos como tétradas, y si se agrupan en 4 formando un cubo, son conocidos como sarcina. Los bacilos vienen a ser aquellas bacterias en forma de bastón. Tenemos a los bacilos que se juntan en 2 y a estos se les conoce como diplobacilos. Y si se juntaran muchos más, son conocidos como estreptobacilos. También existirán otras formas bacterianas, tal es el caso como los vibrios. Este provocará, por ejemplo, el cólera, que es una enfermedad digestiva que puede llegar a provocar incluso a la muerte debido a la pérdida de agua que provoca esta bacteria. Tenemos también otra forma, como es la forma de sacacorchos. Esta bacteria es conocida como Borrelia. La Borrelia es aquella bacteria que provoca la enfermedad de Lyme. Cuando nos pica una garrapata infectada, provoca un sarpullido, y si este se agrava, provocará parálisis facial, artritis e incluso acelerará el latido cardíaco. También tenemos a las bacterias en forma de bastones, ensanchados en un extremo y en el otro no. Entre ellas tenemos a las corinebacterias. La Corinebacterium urealyticum provoca la difteria. También entre ellas tenemos a las bacterias Helicobacter pylori, que tienen una forma de hélice. Esta bacteria provoca la conocida gastritis. Finalmente tenemos a una bacteria en forma de espirales conocida como espiroqueta. Este tipo de bacteria es una bacteria que la encontramos en el suelo y permite o ayuda a la descomposición de los restos orgánicos. Tener en cuenta que existe una diversidad de formas bacterianas y los microbiólogos hacen uso de estas cualidades para poder identificarlas. Existen dos tipos de reproducción bacteriana. Estos son la reproducción parasexual, conocida como conjunción, y la reproducción asexual, conocida como bipartición. La reproducción parasexual se llama así porque aquí no ocurre intercambio de material genético. El plásmido, que viene a ser su material genético, en este caso, se transfiere solo de una bacteria hacia otra. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo interactúan dos bacterias. Una de ellas será la bacteria donadora, que transmite el ADN por medio de un pili sexual hacia la otra bacteria receptora. Existen estudios que demuestran que el objetivo de este tipo de reproducción es el transmitir a las bacterias la capacidad de resistencia a los fármacos.
En la bipartición, que como te mencioné es un tipo de reproducción asexual, va a ocurrir, como su nombre lo dice, que la bacteria se va a romper en dos. Podemos observar que en un inicio la bacteria presenta un ADN fijado en su mesosoma. En este proceso, la bacteria duplicará su material genético conjuntamente con su mesosoma. Los mesosomas, una vez formado, arrastrarán al material genético hacia los extremos de la bacteria. Luego, en la zona media de la bacteria se formarán nuevos septos de separación para finalmente obtener a las dos células hijas. Podemos observar en esta imagen cómo ocurre el proceso de bipartición que te acabo de mencionar. En esta oportunidad tu tarea consiste en diferenciar a las bacterias de las cianobacterias. Bueno, alumnos, eso sería todo con respecto a esta clase. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias.